Shalom Ubrajot, soy el Shorraz Ben Ishak de la Sinagoga Shofar Zion de la Ciudad de México. Bendito el Padre Eterno. Hoy vamos a meditar nosotros en una parashat llamada Balaj. Balaj es la porción que nos corresponde para estudiarla el día de hoy. Bendito el Padre Eterno por esa grande bendición. Y dice la Escritura Sagrada, Vayare Balaj Ben Tzipor et Kol Asher Asa Israel Lemor. Balak, hijo de Tzipor, vio todo lo que Israel había hecho al Emori. Voy a darle lectura para, ahora sí como decimos, ¿verdad?, agarrarle sabor al caldo de lo que vamos a estudiar. Dice el verso número 3, capítulo 22, verso número 3 del libro de Bemidbar, o del libro de Números, dice así: y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el toro la grama del campo. Y Balaj, hijo de Tzipor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la haz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Bilam, y le dijeron las palabras de Balaj. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo referiré las palabras como Abacadosh me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Bilam. Y vino Elohim a Bilam y les dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Bilam respondió Elohim: Balaj, hijo de Tzipor, rey de Moab, ha enviado a mí diciendo: y aquí este pueblo que ha salido de Misraim cubre la haz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo Elohim a Bilam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Baruch Hashem, hasta aquí nos vamos a quedar. Nosotros vamos a meditar esta porción que hemos leído en el nombre de nuestro Padre bueno, y por eso decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu be'emunotá betzivanu al divrei Torah. Bendito eres Abacados, creador del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has ordenado estudiar la Torah. Bendito sea su nombre, en nombre de Yeshua ben David. Amén y amén. Bien, vamos nosotros entonces a meditar en esta porción escritural, porque está Balaj pidiendo a un hechicero que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Sabemos nosotros que hay una promesa muy fuerte y poderosa que se le dijo a Abraham Avino: bendecirá el que te bendiga y maldecirá el que te maldiga. Entonces Balaj, al ver que la mano del Eterno era con el pueblo de Israel en todo tiempo, en todo momento, en toda guerra, desde que salieron de Misraim, el pueblo se vio en este caso respaldado y protegido por Abacadosh, que este hombre temió, este rey de Moab tuvo miedo. Sí, tuvo miedo. Además, quiero decirte que ese rey de Moab viene de los moabitas, una moabita que viene de ellos, precisamente es Ruth, una de las matriarcas del pueblo de Israel, donde nace nuestro bendito Mesías. Pero bueno, eso es a manera de información nada más. Pero este hombre llamado Moab, ¿verdad?, tenía miedo, tuvo mucho miedo a causa del pueblo de Israel, porque dice que era un pueblo numeroso. Y dice que Moab se hostió hasta algo tremendísimo, que su corazón estaba a punto de infartarse de saber que venía el pueblo de Israel y que lo podía devastar. Entonces él se precavió antes de que Israel pudiera hacerle la guerra o devastarlo con sus ejércitos. ¿Qué es lo que hizo? Así como él supo claramente que allá Faraón tenía sus hechiceros, el Faraón, y tenía hechiceros de muy alto grado, de alta escuela de magia negra, de hechicería, ¿sí? Pero ahí hubo como quien dice, una guerra espiritual entre Aarón y Moshe y Aarón, con los hechiceros de Faraón, a tal forma que sabían que lo que hablaba Moshe y lo que hablaba Aarón a Cohen se cumplía, y el Padre bueno respaldaba al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel fue conocido como el pueblo de la palabra. ¿Qué quiere decir el pueblo de la palabra? Que ellos hablaban, el pueblo de Israel oraba, el pueblo de Israel cantaba al Padre Eterno por medio de la oración, del canto, adoración, exaltación, y el Padre contestaba. Eso es, Israel fue dado a conocer de esa forma, como el pueblo de la palabra. ¿Por qué? Porque nada lo podía vencer, a excepción entonces de que viniera un hechicero muy poderoso,
que tuviera más fuerza en su palabra. ¿Para qué? Para poder maldecir al pueblo de Israel. Pero lo que no se dan cuenta las naciones hasta este momento, hasta esta fecha, que mucho pueblo que quiso exterminar al pueblo de Israel ya no existe. Tenemos a los babilonios, medos y persas, los griegos, y bueno, Roma de una manera política, religiosa sigue existiendo. Pero aquellas naciones como los asirios, que cautivaron parte del pueblo de Israel, ya no existen, dejaron de existir. ¿Por qué? Porque maldijeron al pueblo de Israel. Y hay una promesa bajo sangre, pacto de sangre, que el Padre bueno hizo ¿con quién? Con Abraham Avino, con Isaac y con Jacob, nuestros padres, pero sobre todo con Abraham Avino, pacto de sangre. Y ahí está la promesa: maldeciré al que te maldiga, pero bendeciré al que te bendiga. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel es bendito. El pueblo de Israel es Kadosh, es sagrado. Nadie puede maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque viene el Padre bueno. El escudo protector del pueblo de Israel es el mismo Abacadosh, el hacedor de los cielos y de la tierra, el Boreolam, el Todopoderoso, el Shaddai. ¿Quién puede maldecir al pueblo sagrado? Nadie. Israel sigue existiendo desde hace miles de años. Am Israel sigue en pie de lucha, en pie de guerra y en pie de bendición. Entonces, aquí se está contratando un hechicero que en todo el relato que nosotros tenemos y por la vida de Bilam, quiere decir que este hombre también conocía al Padre bueno, al Padre eterno, pero también invocaba artes maléficas, hacía invocaciones de espíritus malos, ángeles del mal, ángeles de maldad, ¿sí? Clipot, en este caso cáscaras de maldición. Eso es lo que este hombre buscaba, ¿verdad? No nada más tener la dirección del Padre bueno, sino también por medio de ¿qué? De otras fuerzas de oscuridad, poder hacer sus conjuros, sus hechizos, por medio de la palabra. Por eso es que se le fue a buscar, porque Balaj sabía que nada ni nadie podía derrotar al pueblo de Israel, a no ser que viniera alguien que tuviera un conjuro tan poderoso para romper el pacto que el Padre había hecho con Abraham Avino de bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces vemos que Balaj tenía mucho miedo, mucho temor, a tal manera que centra toda su confianza en este hechicero Balaj, conocido como el hombre del tercer ojo. ¿Por qué el tercer ojo? Porque se dice que tenía videncia como profeta. Se dice que este Bilán tenía videncia como profeta, este Bilán. ¿Qué quiere decir entonces con toda esta enseñanza, verdad? Tan solo la palabra Bilán, Bilam, Am es pueblo. Bilam significa sin pueblo, sin patria. ¿Qué quiere decir? Que entonces Bilam, su nombre de Bilam es sin pueblo, sin patria, que él se vendía al mejor postor, aquel que le llegaba al precio. ¿Para qué? Que aquella persona, aquella nación, aquel rey que conseguía sus servicios para maldecir, hacerle daño a otra nación o a otras personas, era ¿qué? Era sopesado por medio de dinero, por medio de tesoros, de codicia, ¿sí? Entonces el Bilán, su nombre es sin patria. ¿Qué quiere decir? Que este hombre solamente se vendía a quién? Al mejor postor, aquel que le llegaba al precio, aquel que le llegaba al precio. Y bueno, eso es la enseñanza que incluso nosotros obtenemos por parte de Yehudá. Yehudá, ¿verdad? En su libro de Yehudá, un libro antes de Marot, Elohim o Apocalipsis, claramente lo dice en el verso número 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Bilán por recompensa. Está hablando de la economía del dinero, y perecieron en la contradicción de Korah en su rebeldía. Bueno, vamos nosotros entonces a entrar de una manera fuerte. La palabra Balaj, aquí es la palabra Balaj, que es este rey de Moab, significa desperdiciador. Fíjate lo que significa. Balaj significa desperdiciador, o algo que echa a perder las cosas, o alguien que no está contento hasta poder ver en derrota lo que a él le ha nacido en su corazón. Eso es un desperdiciador, alguien que en su grande maldad, en su grande codicia, en su grande odio y sed de venganza, no descansa hasta ver derrotada o ver echado a perder algún proyecto o alguna persona en su vida. Eso es Balak, es desperdiciador, algo que genera odio, que genera envidia, que genera ¿qué? Rencor. Eso es Balak, eso es lo que tenía este rey. Este rey, aparte de ser miedoso, porque sabía que Israel lo podía desbastar, Israel, ¿sí? Aparte de ser miedoso, era un cobarde, y era ¿qué? Una persona que anidaba en su corazón mucha maldad, mucha maldad. Entonces la palabra Balak nos da en su número sagrado 132.
y 132 nosotros solamente vamos a permutar las letras de la palabra Balaj, que es la Beit, la Lamed y la Kuf de Balaj. Y ahora escribimos nosotros la Kuf, la Beit y la Lamed. Nada más permutamos la palabra Balaj y escribimos la palabra Cabal. ¿Qué es Cabal? Cabal ahora significa quejarse, llorar, acusar. Entonces Balak era un hombre que se estaba quejando, que estaba llorando, estaba acusando que Am Israel podía devastarlo y le podían quitar la vida a él y a sus ejércitos. ¿Sí? Él se estaba quejando y por eso mandó a buscar a un hechicero, a una persona que con sortilegios, con artes mágicas, con códigos de oscuridad, pudiera derrotar a quien, a Am Israel, al pueblo sagrado, al pueblo bendito de Abba Kadosh, que nació de los lomos de quien, de nuestro padre Abraham Avino, Baruch Hashem. Entonces ahí está la palabra Balak, tan solo es desperdiciador, 132, y es la misma palabra de Cabal, que es quejarse, llorar y acusar. Una persona que acusa, una persona que hace la shonara, una persona, verdad, que de coraje, de rabia, llora, de rencor, se queja y llora y hace la shonara. Cabal se conecta con quién, con Balak, en sus sentimientos, en su corazón, de desperdiciador, no para lo bueno, sino para lo malo, para derrota, para muerte, ¿sí? En este caso. Entonces, el nombre de este varón es Balak ben Zippor. Así lo dice la Torah, lo acabamos de leer. Balak ben Zippor, o hijo de Zippor. ¿Qué es Zippor? Balak ben Zippor. Balak es Balak, hijo. La palabra ben es hijo. Balak ben Zippor, hijo del pájaro. La palabra que aparece aquí es Zippor, es pájaro. Balak, entonces, ¿el hijo de quién? El hijo del pájaro. Vamos a estudiar tan solo aquí en el encabezado de cómo se llama el nombre de su padre. Su padre se llamaba pájaro, ¿sí? Balak, hijo del pájaro. Balak ben Zippor. Se dice en la enseñanza profunda de la escritura, de la Torah, hablando de esta parashá, que este Balak, hijo de Zippor, o hijo de este pájaro, no es nada menos que es un ave de rapiña. No es más que un ave de rapiña, como un cuervo, como un águila, como un somormujo, como en este caso un ave que come carroña, que come carne de un cadáver, ¿sí? Aunque se decimos que es el hijo del pájaro, no es un pájaro kosher, no es un pajarito tierno, noble, como un canario, como un cardenal, como una paloma, no, sino que es un hijo de un ave carroñero, como lo acabo ya de anunciar, como un ave, como un águila, como el cuervo, en este caso, ¿verdad? Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice la enseñanza hebrea. Bendito el Padre del Eterno, Balak ben Zippor. Entonces, ¿a dónde nos lleva? Se dice que este pájaro, Balak ben Zippor, este pájaro, que de donde desciende precisamente Balak, el rey de Moab, ¿sí? El hijo de Zippor, o el hijo del pájaro, tiene un nido. Y ese nido, ¿verdad? Tiene un pájaro carroñero ahí, que es nada menos, ahorita lo vamos a analizar quién pertenece a ese pájaro, que no es un ave kosher, sino todo lo contrario, es carroñero, come cadáveres, ¿sí? Tan solo aquí la palabra nido, en hebreo es ken. Ken es la kuf y la nun sofit, y aparece entonces la palabra ken, que es nido. Se dice que este pájaro tiene su árbol, un nido donde él anida, donde él habita, ¿sí? Pero la palabra nido, hablando de este Balak ben Zippor, este nido se compone de la Kuf y de la Nun. La Kuf simboliza la palabra Kedashá, y la Nun Sofit significa Naaf. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué este nido que contiene? La palabra Kedashá significa prostituta, sacerdotisa, que se vende al mejor postor por el lado religioso. En aquellos tiempos, estamos hablando de la Torah bendita, en aquellos tiempos había templos de prostitución sagrada o religiosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Quiere decir netamente que la persona podía ir a esos templos y hacer conjuros, adoración a los ídolos que estaban ahí, y dentro del mismo templo o de ese lugar poder tener relaciones sexuales con las sacerdotisas con las que estaban ministrando en ese lugar, y ahí mismo se prostituían en honor a esos dioses paganos. Entonces, esta prostitución sagrada no es nueva, es milenaria, y muchos países en diferentes naciones practicaban la prostitución religiosa.
Entonces la palabra nido, que es Ken, la Kuf es Kedashá. ¿Qué es Kedashá? Prostituta, sacerdotisa. Y la Nun es Naaf, adulterar, fornicar. ¿Qué quiere decir? Que estas personas, para poder adorar a su dios pagano, tenían que fornicar delante de su dios pagano. ¿Y qué es fornicación? No nada más era relaciones sexuales con las prostitutas, también podían tener actos de homosexualismo o también de bestialismo, relación sexual con animales. Fíjate todo lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Eso está comprobado aún históricamente lo que estoy hablando. Entonces, este nido, este árbol, es un árbol que está conectado con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque claramente lo dice, Et Adá Tov Bará. Et Adá Tov Bará, que quiere decir el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre mismo trató de comunicarse para poder conocer lo que es esta ciencia del bien y del mal. Tristemente, no pudo dirigir Adán y Java la inclinación hacia el conocimiento del bien, sino ¿qué sucedió? Se inclinó hacia el conocimiento del mal, iniciando desde la primer situación en el Gan Edén con fornicación. Hoy lo que te estoy diciendo, con fornicación, dada la situación que sucedió ahí con la Nahash. Bueno, entonces, siguiendo nosotros la enseñanza, ¿verdad? Este nido habita, ¿verdad? Está conectado con el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero es un árbol que genera muerte por cuanto no se pudo sacar la ciencia del bien, sino fue la ciencia del mal y se trajo la muerte. Ahí está sentado en este árbol Etz Adá Tov Bará, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Está sentado también este tipo de nido que contiene ¿qué? Contiene prostitución y contiene fornicación. ¿Qué quiere decir? Que entonces Balak Ben Zippor, ese pájaro que está ahí, es un pájaro carroñero, es un pájaro, como decimos, un ave de mal agüero o de mal destino, hablando de esta forma, de esta manera. Y se dice entonces que el nido donde habita este pájaro es el nido de Lilith y de Samael. Vamos a explicar más adelantito quién es Lilith y Samael, ¿sí? La sotá, se dice que entonces esta es la sotá montada en la Nahash, que también es el nido de la ramera. ¿Qué acabo yo de decir? Es la sotá montada en la Nahash, también en el nido de la ramera. ¿Quién es Lilith? Vamos a tratar de explicar quién es Lilith. Dice el profeta Yeshayahu o Isaías, ¿verdad? Que ese lugar donde habita Lilith es guarida de ¿qué? De aves de rapiña. Así lo dice el profeta Isaías o Yeshayahu. Entonces este personaje llamado Lilith sí existe, y en la enseñanza, ¿verdad? Del Sod del misterio, y aún en la enseñanza del Zohar, ¿sí? De la Cábala, estamos hablando de ese tipo, del Zohar, el libro del esplendor, se enseña que Lilith fue la primera esposa de Adán y que ella, ¿verdad?, se rebeló en contra de Adán, de su señor, de su Adón, y entonces, ¿verdad?, vino un ángel y la convirtió en un demonio. Vino un ángel y la convirtió en un demonio, y a partir de ahí esta Lilith es el espíritu del mal que se dedica a romper matrimonios y se dedica también a matar a los niños, ¿verdad?, recién nacidos sobre todo, o a causar abortos. Eso es entonces lo que representa Lilith, un espíritu del mal. Esa es la tradición que enseña acerca de este personaje. Y tenemos también a Samael. ¿Quién es Samael? Samael es uno de los nombres del ángel, de un ángel del mal, ¿sí? Conocido para muchos como Satán, el adversario. Pero bueno, ese es otro tema que no me voy a meter ahí. Sencillamente Satán significa el adversario, nada más hasta ahí, ¿sí? Pero se dice que este ángel del mal se llama también Samael. ¿Qué quiere decir la palabra Samael? La palabra Sam significa veneno, y él, viene la palabra de él como de Elohim, ¿sí? Que quiere decir entonces que el nombre Samael significa el dios del veneno. El dios del veneno, lo hablo de esta forma, Baruch Hashem. Y dice que entonces tanto Lilith, que es ese espíritu malo, y Samael, que es el dios del veneno, dice que están montando una Nahash, una serpiente. La sotá, la palabra sotá está como latinizada en griego. ¿Qué es la sotá? La sotá significa prostituta también, ¿sí? Eso es lo que significa. La sotá montada en la Nahash también dice es el nido de la ramera. ¿Qué quiere decir entonces? Que este nido donde está sentado Balak Ben Zippor, representando que es el hijo de este pájaro, un pájaro carroñero, un ave más bien carroñera, que come cadáveres. Ahí está sentado este hombre llamado Balak
Ben Zippor, por toda la maldad que él representa, y sobre todo representa lo que es la queja, el lloro y la acusación. Baruch Hashem, voy a darle lectura al libro de Marot Elohim, o Revelación capítulo 17, verso número 11. Vamos a ver qué nos depara estas palabras que están en Marot Elohim, Revelaciones de Elohim, conocido como el libro de Apocalipsis, capítulo 17, del verso 1 al verso número 5, y nos dice de esta forma: y vino uno de los 7 malajim, o 7 ángeles, que tenían 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera o prostituta, la cual está sentada sobre muchas aguas son naciones, ¿sí? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fíjate lo que está diciendo: han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra, o sea, todas las naciones, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada, esa es la sotá, esa prostituta o ramera, y vi una mujer sentada sobre una bestia roja llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada de oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia, la grande ramera de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Voy a explicar por un momento esos textos para que no se quede en el vacío. Dice: y vino uno de los 7 malaquín que tenía 7 copas. Las copas nos hablan de juicios. Cada copa nos habla de un juicio que viene sobre la tierra, Baruch Hashem. Yo creo fervientemente que la primer copa ya se abrió. Faltan 6, ¿verdad?, que tienen que abrirse. Baruch Hashem, en estudios más profundos que posteriormente, si podemos tener, explicaremos lo que son las 7 copas de ira del Padre Eterno. Pero quiere decir de que para mí, en lo personal, la primer copa ya se abrió, y por eso estamos viendo nosotros toda esta serie de calamidades y de cosas fuertes que estamos viviendo, escuchando, palpando, y nadie nos engaña lo que estamos nosotros experimentando en carne propia en estos momentos. Entonces dice: vino uno de los 7 malaquín que tenía 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ahí va la revelación: ven acá y te mostraré la condenación de la grande prostituta o de la grande ramera. Y aquí hay una condenación. Ya Yohanan Asheliach, ¿verdad?, al quien se le está dando la revelación, le está adelantando el malach que le está dando esta revelación, ¿sí? ¿Cuál va a ser el final de esta grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas? Aquí la profecía hebrea netamente dice que muchas aguas significa naciones, significa pueblos. Dice que esta está sentada sobre muchas aguas o muchas naciones, y solamente a mí me viene a la mente ahorita quién sería esta mujer ramera, ¿verdad?, que está sentada sobre muchas aguas. Y bueno, solamente en mi mente me viene lo que es la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Dada por la situación de su idolatría que vive y que practica, y con todas sus hechicerías. Dice: la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí? Verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Exactamente. Roma, cuando Roma fue políticamente hablando, y aún después religiosamente hablando, Roma ponía reyes y quitaba reyes. Aún milenariamente nosotros, la historia nos enseña el poder tan grande de Roma para poner y quitar reyes, pero se hizo más poderosa y más fuerte cuando fue una Roma religiosa, ostentando la Torá en sus manos para destrozarla, porque Roma, precisamente la Iglesia católica, apostólica y romana, es la que trajo, ¿verdad?, el cristianismo. Pero el cristianismo es un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es una mezcolanza de diferentes religiones para formar una. De ahí donde nace el cristianismo, del sincretismo, del paganismo, de la idolatría. Y entonces, ¿quién fue el primer papa, por decirlo así, o el primer hombre religioso representante del Imperio Romano? Fue nada menos que el emperador Constantino el Grande. Él fue el primer papa y el primer líder religioso, hablando de una manera religiosa, ¿sí?,
religiosa. El primer papa cristiano fue Constantino, el emperador romano, y de ahí, bueno, él cede este emperador el poder a la Iglesia católica, apostólica y romana, y vemos todo el desastre terrible, muertes en las guerras de las cruzadas, muerte a grande granel con la Santísima Inquisición, muerte y aplastamiento hasta la fecha, si se puede ver, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, también patrocinada y respaldada por el Vaticano. Hay mucho de fondo, bastante, a tal manera que nosotros no nos damos cuenta, pero muchos papas tremendamente son asesinos, fornicarios de todo tipo. Ahí tenemos Karol Wojtyła, llamado Juan Pablo II, nada menos que era una persona en potencia que traficaba el gas Ciclón B. ¿Para qué? Para matar a los judíos en los campos de concentración, donde murieron más de 6 millones. Ese es el grande Karol Wojtyła, o llamado Juan Pablo II, que hasta está canonizado. Después tenemos ahora este papa que tenemos ahora nosotros, ¿verdad? Este actual papa, ¿sí? Quiero decirte, si tú investigas su biografía de este actual papa, vas a ver incluso que es un asesino en potencia. Y bueno, al quien viene a suplir todavía, después de Juan Pablo II, fue otro ex-nazi también, ¿verdad? Que fue abrigado por el clero católico. Porque muchos fueron hacia el Vaticano para no ser perseguidos como criminales de guerra. Precisamente el Vaticano acogió a muchos asesinos en su sede para que no les acusaran como criminales de guerra. Entonces los últimos 3 papas que yo te puedo hablar, si investigas su biografía, solamente son asesinos. Aún el papa actual es un asesino en potencia. Baruch Hashem, ¿sí? Entonces, bendito el Padre Eterno. Aquí nosotros estamos identificando a una de las rameras, pero dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué te quiero decir? En la enseñanza histórica se dice que también quien inventó con Mahoma, fíjate lo que estoy diciendo, esto es muy delicado lo que voy a decir, quien inventó lo que es el libro del Corán, la religión musulmana, fue también el clero católico en aquellos años. Por eso el clero católico trae a colación dentro de la enseñanza musulmana, a donde se respeta parte de la Torá y se respetan también parte de los profetas, y en este caso a Jesús, el cristiano, y a María, su madre, ¿sí? En el Corán es como una manera como profeta que Jesús aparece. ¿Por qué? Porque es el clero católico el que es el precursor para que pueda existir también esta religión llamada ahora como la religión musulmana, que es el Corán. ¿Y cuántos musulmanes hay en este planeta? Hay más de 1.000 millones de musulmanes, más de 1.000 millones de cristianos. Fíjate, casi está abarcando lo que es la mitad de la población, si no me equivoco, de la religión católica. ¿Por qué? Porque también ha tenido la creación de otras religiones más, no nada más son estas dos. Entonces, como lo acabo de decir, el imperio papal, que aparentemente quedó exterminado, de una manera, hablamos someramente, para poner y quitar reyes, de una forma escondida, pero de una forma más profunda, Roma o el imperio papal sigue poniendo y quitando reyes. Si no, chécate cuando viene un presidente, o cuando un presidente se acaba de recibir, ¿verdad? En este caso ganó las elecciones. ¿Por qué todos los presidentes, incluso en campañas y después, por qué corren a besarle la mano al Papa? ¿Por qué se corren a encerrarse allá en el Vaticano con él? ¿Por qué? Porque van a rendir sus servicios a este hombre poderoso, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? No nada más estoy hablando de religiones paganas o naciones paganas, sino aún el mismo pueblo de Israel. Ahí van los rabinos, los grandes rabinos, representantes, ¿verdad?, del pueblo de Israel, corren a encerrarse allá en el Vaticano con el Papa. ¿Qué tienen que hacer allá? Ah, es que venimos a hablar de política nada más. Eso no es verdad. Se viene a poner, ¿qué?, de rodillas. ¿Para qué? Para el servicio de este hombre poderoso que es llamado el Papa, ¿sí? Entonces hay mucha enseñanza acerca de lo que es el Vaticano y lo que son los papas allí en el internet. Usted lo puede investigar para que salgamos de muchas dudas. ¿Quién en realidad es esta ramera, esta mujer que está cabalgando
o está sentada sobre una bestia roja. Aquí está traducido como una bestia, pero yo la voy a traducir de otra forma, de una nahash o de una serpiente roja, ¿sí? Dice el verso número 3, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una nahash o una serpiente roja. Aquí está traducido como una bestia, ¿sí? Pero es representante de la nahash, aquella nahash que estuvo en el Gan Edén. Es esta bestia, una bestia roja, del color de sangre, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos que simbolizan imperios, simbolizan naciones poderosas. Hay mucha enseñanza acerca de esto, ¿sí? Son naciones esas cabezas y esos 10 cuernos que nos está hablando a nosotros y que están al servicio precisamente de quién, de este hombre llamado el Papa, ¿sí? Y dice que está llena de nombres de blasfemia. ¿Por qué? Porque cada nombre de un dios pagano, de un santo pagano, ¿sí? Te quiero decir que el calendario papal o el calendario gregoriano tiene 365 nombres de ídolos paganos, cada uno de ellos, ¿sí? Aparte todavía los demás ídolos que se adoran y que se tiene como santos en sus iglesias. Y bueno, aquí está diciendo, ¿verdad? Que es verso número 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Así se vestían los emperadores en el tiempo del pasado. Y se decía que el emperador era ¿qué? Dios encarnado. Era un Dios encarnado en la tierra, el emperador romano, ¿sí? Y estos son los colores que él usaba, el color púrpura y el color escarlata. Dice, y dorada con oro. Son los colores y las formas como se adornaba en la vestimenta de un emperador romano o de un rey del pasado. Dice, adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones. Los emperadores en aquel tiempo tienen un cáliz enorme de oro con incrustaciones de piedras preciosas, al igual que los papas. Su cáliz está totalmente hecho de oro con incrustaciones de ¿qué? De piedras preciosas, ¿sí? Dice, pero ese cáliz que tiene, que contiene adentro, está lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Lleno de abominaciones y de suciedad de fornicación, es la enseñanza de los ángeles caídos. Todo esto que acabo yo de leer no es nada nuevo que el Papa, el Vaticano o muchas naciones tienen en su haber y en su enseñanza religiosa. Baruch Hashem. Dice la Escritura Sagrada en el libro de Bereshit, capítulo 6, verso 1, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron sus mujeres escogiendo entre todas, y dijo a Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de renombre para el mal, para maldición, desde la antigüedad. Y dice, y fueron varones de nombre, pero para el mal, para maldición, ¿sí? Y vio Abacados que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta aquí me quedo, sí, pero dice que aquí, viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres sean hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Esta enseñanza, ¿a dónde nos lleva? Sí, que netamente estos ángeles caídos o estos nefilim, desde el comienzo de la vida, engendraron hijos a las mujeres de este mundo, y de ahí nacieron gigantes. Pero ¿qué es lo que enseñaron? ¿Qué es lo que traían? Dice la enseñanza milenaria que estos ángeles caídos enseñaron la hechicería, la brujería, enseñaron el arte de la guerra, enseñaron muchas cosas, pero para el mal, para blasfemar sobre todo el nombre del Padre Eterno. Estos nombres de blasfemia, o estas palabras de blasfemia que yo acabo de leer, ellos ya las conjuraban en aquellos años, en aquellos tiempos. Ellos lanzaban conjuros en contra de la maldición para maldecir el nombre del Padre Eterno, por cuanto el Padre los había desechado. ¿Sí? Son ángeles caídos, son nefilim que cayeron del cielo. Ellos son los que enseñaron la fornicación o la perversión, ¿verdad? Para poder hacer conjuros y hechizos y así poder traer maldición a este planeta, a este mundo y a los hijos de la tierra.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fornicación, que esta prostituta, esta ramera, está inyectando a las naciones de este mundo. No la inventó Roma, es algo milenario que desde el inicio de la vida se practicaba y ya se sabía, ¿sí? Por eso dice aquí la Escritura Sagrada en el verso número 4, dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿A qué se refiere? Esta mujer se refiere, primeramente estoy mencionando al clero católico, pero hay otras religiones que están con ella, ¿sí? Son sus hijitas en este caso, son naciones que están con ella, son 7 cabezas y 10 cuernos también. Pero esta mujer ramera no nada más va por el terreno religioso, sino también por el terreno político. También tiene 2 cosas, es un imperio religioso político hablando de esta forma. Y entonces dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas, de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. ¿Dónde aprendieron esto? Esas abominaciones y esta suciedad de su fornicación es enseñanza de los nefilín, de los ángeles caídos que acabo de mencionar. A ellos se refiere esta fornicación y esta abominación. ¿Qué quiere decir? Es maldecir al Padre Eterno, maldecir toda su obra celestial, toda su obra perfecta, para destruirle en venganza de que fueron desechados. Y dice el 17:5, y en su frente un nombre escrito, misterio, Sot, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Sí? Eso es lo que acabamos nosotros de analizar o de checar. ¿A quién se refiere entonces esta sotá o esta prostituta? Nada menos que al clero católico y a todos sus hijitas. ¿Quiénes son? Todas las religiones, ¿verdad?, que están avaladas por él. Por eso existe ahora el ecumenismo, que es tratar de abrazar a todas las religiones del mundo en la bandera del amor. Si tú escribes la palabra amor al revés, te da Roma, en el nombre de Roma o del papado. Y bueno, en el ecumenismo vemos, ¿verdad?, cantidad enorme de personas religiosas que van a esas reuniones de ecumenismo, sobre todo con Juan Pablo II o Karol Wojtyla, un asesino en potencia, ¿verdad?, quien es el precursor grandemente de lo que es el ecumenismo. Y vemos entonces que cuando el Papa convoca, van todos los líderes religiosos y aún políticos a esas reuniones que el Papa convoca, todos bajo la bandera del amor que invertimos al revés, amor, ahora nos da Roma. Ahí es donde entonces van a hacer todo esto, que es las religiones que se van a unir en una sola bandera, la bandera del amor, pero no es más que una bandera de fornicación y de abominaciones, como lo acabo de anunciar. Por eso dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra, de todo este planeta Tierra. Estamos hablando nosotros, ¿verdad?, con todos sus continentes y con todas sus naciones y pueblos e idiomas o lenguas. Ahí está asentada esta grande ramera de una manera potente. Solamente algo sobrenatural, algo más grande le podrá quitar ese trono y echar abajo ese cáliz que está lleno de abominaciones y de fornicaciones. Bien, en el libro del profeta Yeshayahu 34:11, en Isaías 34:11 es donde vamos a encontrar nosotros la palabra de Lilith. Ahí está el texto, te estoy dando el verso para que lo corrobores. La palabra Lilith. ¿De dónde proviene la palabra Lilith? Proviene de la palabra Laila. Laila significa noche. Si yo escribiera la palabra Lilith y la palabra Samael, que es el nombre del dios del veneno, ¿sí? Lilith me da 480 y la palabra Samael es 131. Hago la suma y me da 611. En esta enseñanza, ¿qué quiere decir? Que entonces 611 es la palabra Torah. Con la Torah vamos a vencer nosotros. En la Torah tenemos toda la bendición tan potente, tan poderosa, al ejecutar los mandamientos, los misbot, que la palabra nos ha legado el Padre bueno, porque no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Adonai, bendito el Padre eterno, nuestro Mesías Yeshua ben David, la Torah hecha carne, para vencer nada menos a quién, las fuerzas de oscuridad de la palabra Lilith, o ser, ¿verdad?, que según la enseñanza hebrea dice que se convirtió en un ángel del mal, en un espíritu del mal, Lilith, y Lilith nos da 480, y la palabra Samael, que es el dios del veneno, nos da
131. Hacemos la suma, Baruch Hashem, tenemos la palabra Torah, que es 611, que es lo mismo que Lilith y Samael. Con esto contrarrestamos las fuerzas del mal, guardando Torah, aplicando misbot, mandamientos. Cada misbah de la Torah es como una inyección poderosa que nos cubre, que nos guarda, que nos bendice, ¿verdad? Nos va a cubrir ¿de qué? De que venga un virus o una enfermedad llamada Lilith o Samael. Y que es lo que hemos analizado con estos dos nombres, que sencillamente que están arraigados a una ramera llamada ¿qué? Babilonia, la madre de todas las fornicaciones. Ahí es donde nosotros vamos a obtener la fuerza potente y poderosa para vencer todo este grande mal, con ayuno, con rezo, con canto, con adoración, con velar y orar para no entrar en tentación, ¿verdad? Con abundante rezo sobre todo y estudio de Torah y aplicación de cada uno de ellos. Baruch Hashem, vamos a vencer para no poder debilitarnos y caer en un error de este tipo. Porque el mismo Mesías lo dice, a la verdad el espíritu está presto, mas la carne está enferma, dice nuestro Mesías Yeshua ben Yosef ben David. Hay fuerzas espirituales de maldad muy fuertemente, hablando en ese sentido. Por ejemplo, tenemos la palabra arar. Arar, ¿qué significa arar? Abominar, maldecir severamente. Eso es lo que va a hacer el vilán. Va a ser una abominación por medio de la palabra, por medio de conjuros, por medio de codificación, incluso de la misma Torah, enseñanza. ¿Pero para qué? Para el mal, ¿sí? Recuerdo que el vilán podía platicar con Abacadosh, tenía comunicación con él, el padre se lo permitía, pero siempre la escritura dice que al vilán el padre no le hablaba con palabra buena o recta, sino siempre a manera de regaño, de regañadiente al vilán, a este hechicero. Entonces la palabra arar significa abominar, maldecir severamente. Para eso fue contratado. ¿Para qué? Para que él maldijera nada menos que al pueblo de Israel de una manera severa, de una maldición, de un conjuro severo, tremendamente, ¿sí? También hay otra palabra, ¿verdad? Que se le atribuye a que el vilán por eso tenía poderes también. Es Kosen Casamín. ¿Qué quiere decir Kosen Casamín? Significa practicar adivinación, y esto es abominación delante del Padre. Bueno, quiero decirte que hasta la fecha grandes políticos, presidentes, artistas o gente poderosa, gente que tiene abundantemente dinero, tienen sus propios hechiceros personales. Ahí le están haciendo limpias, ahí le están haciendo conjuros, trabajitos, chambitas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengan buena suerte y los están protegiendo supuestamente de algún sortilegio o alguna hechicería que fuera en contra de estas gentes de la política, de los medios artísticos, gente multimillonaria, ¿sí? Entonces se dice que también se practica mucho lo que es la adivinación dentro de esos medios que acabo de mencionar. La palabra Kosen Casamín significa practicar adivinación, y eso está condenado totalmente por la Torah bendita. La Torah incluso a nosotros nos lanza, ¿verdad? Netamente en el libro de Vaikra, que nosotros no podemos estar practicando estas cosas. En el libro de Levítico de Vaikra vamos a encontrar que toda esta enseñanza que yo te estoy diciendo, prohibición total para Am Israel consultar espíritus de adivinación. Y dice entonces la enseñanza de la Torah bendita que nosotros no podemos caminar en ese sentido, como el vilán lo estaba haciendo juntamente con Balaj. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabía netamente el Balaj que el pueblo de Israel es el pueblo de la palabra, nadie lo puede maldecir por esa promesa grande que el Padre bueno le hizo a Abraham Avinu: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces nadie puede maldecir lo que el Padre ha bendecido, absolutamente, ni este poderoso hechicero pudo hacerlo. Dice el libro de Osea capítulo 4 verso número 12, dice de esta forma. Es más, le voy a dar un poquito lectura para agarrarle más sabor a esto. Dice, fíjate lo que dice Osea capítulo 4. Oíd palabra de Adonai, hijos de Israel, porque Hashem pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia. O sea, hay un pleito con las naciones de este mundo, porque dice, no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Elohim en la tierra. Aquí hay una reprensión que el Padre está dando, está hablando a nivel mundial. Verso 2, perjurar y mentir y matar y hurtar y adulterar prevalecieron, y sangres
se tocaron con sangre. ¿Qué quieres que muerte con muerte? Esto es lo que estamos viviendo nosotros ahorita en esta época actual. Verso 3, por lo cual se enlutará la tierra, está hablando todas las naciones del mundo, y extenuarse todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces de la mar fallecerán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al Cohen. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre talaré. Hay maldición del Padre bueno, hay una grande reprensión, hablando de esta manera, porque aún los profetas mentían en ese momento, decían palabra mentirosa. Verso 6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, Jokmah en hebreo, yo te echaré de la Keuná, y pues que olvidaste la Torá de Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Está hablando el pueblo de Israel muy fuertemente, porque Israel ya se había pervertido y él se había incluso olvidado del pueblo de nuestro Padre bueno y se había vuelto a los ídolos, a la idolatría muy fuertemente. Verso 7, conforme a su grandeza así pecaron contra mí, trocaré su honra en afrenta. Comen del pecado de mi pueblo y de su maldad levantan su alma. Está hablando de las naciones. Tal será el pueblo como el Cohen, y visitaré sobre él sus caminos y pagarle conforme a sus obras. Y comerán, mas no se hartarán, fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Hashem. Fornicación y vino quitan del corazón. Mi pueblo a su madero pregunta. Fíjate, está diciendo ya el pueblo de Israel. Mi pueblo a su madero pregunta y a su palo le responde. Está hablando de idolatría. Porque espíritu de fornicaciones lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Sobre las cabezas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados debajo de encinas y álamos y olmos que tuviesen buena sombra, o sea, hacer de los árboles una cerá. ¿Qué quiere decir una cerá? Un árbol para adoración como ídolo. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Qué terrible, qué fuerte está hablando eso. Eso nos recuerda que Babilonia, madre de todas las rameras o de las fornicaciones. ¿Sí? Verso 14 dice, no visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, ni sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque ellos ofrecen con las rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento, dice, caerá. Ahí está diciendo, si fornicares tú, Israel, a lo menos no pequé Judá, y no entres en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Hashem. Bueno, está hablando de Israel, que se ha convertido, ¿verdad?, a la idolatría, está consultando ídolos, hechicería, brujería, todas estas cosas, pero una más Israel también está diciendo todas las naciones del mundo. Por eso es que estamos viviendo época de tanta violencia, de hambre, de pestes, de plagas, de guerras, de maldiciones que vienen a este planeta. ¿Por qué? Porque desde la casa de Israel viene el juicio a las naciones. ¡Qué terrible! ¿Qué quiere decir? Que Israel en este momento sigue siendo bendecido y nadie lo puede maldecir, pero el mismo Israel, el mismo pueblo, ha buscado sus propias cuentas, y la ira del Padre entonces también está, no nada más en contra de las naciones, sino aún del mismo pueblo, Kadosh. Qué tremendo es esto. Y quiero decirte que entonces no faltan los hechiceros como el Bilán, que quieren maldecir a Israel, pero nunca le va a poder maldecir. Sin embargo, Israel busca su propia maldición. Se ha olvidado de la Torá, como dice el profeta Osea. Nos hemos olvidado de la Torá. Abacados tenga piedad de nosotros y no nos consuma en un momento de su ira, Kadosh. El Bilán practicaba arar, abominación y maldecir severamente, pero Cosén Casamín también tenía la práctica de la adivinación, y vemos que Israel no canta, como decimos aquí en México, no canta mal las rancheras. También tenía el poder Hover. ¿Qué es Hover? Hacedor de encantamientos. Ese hombre, como dice, era todo un estuche de monerías. También sabía hacer encantamientos. Dice que esa persona Hover es el que agrupa serpientes, escorpiones, otros animales de rapiña para lograr practicar hechicerías y adivinaciones. Fíjate hasta dónde lleva todo este varón llamado Bilán, el hombre del tercer ojo, o el ojo de la evidencia, pero no para bien, sino para maldición, para hechicería, para brujería, para magia negra. Toda esta enseñanza, las artes de la hechicería traída por los Nefilín, aquellos ángeles caídos que dejaron como un legado de maldición, de perversión a todo este planeta. Esto está tremendamente terrible, una cosa que la verdad
estamos viviendo en la época actual. Ahora a los hechiceros ya no se les llama brujos, ya no se le llama hechicero tampoco. Ahora ya tiene una palabra moderna y de ciencia. Se le llama psíquico. El psíquico, la psíquica. ¿Por qué? Porque analizan la psiquis, lo que es la mente. Ahora se le llaman psíquicos. Ya no se le llama el brujo de Catemaco, el brujo de allá de Oaxaca, ¿verdad? Que va a hacer adivinación o algo, no. Ya esa palabra de brujo ya fue del pasado. Ahora se llaman de una manera científica. El psíquico y la psíquica, ¿sí? Y bueno, pero delante de la Torá del Padre Bueno sigue siendo hechicería, brujería, magia blanca, magia negra, magia roja, candomblé, santería, etcétera. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Aquellos que andan convirtiendo a los muertos en zombies, ¿sí? Todas esas cuestiones, ¿verdad? Naciones completas donde se practica toda esta abominación. Por eso se dice que todo eso tiene un puntero, la punta de una lanza. ¿Cómo se llama? Babilonia, misterio, ¿verdad? Misterio religioso. ¿La madre de qué? De todas las fornicaciones. Y su copa, su cáliz está llena de qué? De abominaciones y de hechicerías. Abominaciones, ¿verdad? Y de maldiciones. El Padre tenga piedad de todos nosotros los que habitamos en este planeta por lo que estamos viviendo. Vamos en este momento a meditar en la segunda parte de la Parashat de Balaj. Balaj, su nombre significa desperdiciador. Si invertimos sus letras nos queda quejarse, llorar, acusar. Bueno, ya estoy en estudio, en el primer audio de esta Parashat de Balaj hablo todo esto, e incluso hay un árbol que se conecta con el árbol de la ciencia del bien y el mal, es Adaat Bara, ¿sí? Y bueno, he explicado quién habita ese árbol, en dónde está ese nido, un nido, ¿verdad?, que está ahí, y bueno, es un ave de rapiña el que habita en ese nido. Y bueno, toda esta enseñanza la encuentras en el primer audio de esta Parashat llamada Balaj. Bendito el Padre Eterno. Vamos a meternos de lleno a otro árbol. Hay otro árbol que se llama el árbol de la vida, Etz Ahaim. Etz Ahaim es el árbol de la vida y también tiene un nido este árbol y tiene también un ave. Pero vamos a ver de qué trata ahora este árbol con ese nido y con esta ave que está ahí. Baruch Hashem, Padre, en el nombre de Yeshua ben David, te rogamos, Sabino Malkeno Lojoboteino, ten pie de nosotros. Ruego a Abacados de tu Ruach Kodesh, ábrenos el entendimiento, danos Jokmah Binadat para poder Abacados recibir la bendición del cielo a nuestras vidas. En el nombre de Yeshua ben David lo pedimos, amén y amén. Baruch Hashem. Tenemos otro árbol que está conectado al árbol de la vida, Etz Ahaim, bendito el Padre Eterno. Si Adán y Java hubieran comido de este árbol, hubieran sido inmortales, seríamos inmortales, nunca moriríamos. Pero bueno, fue todo lo contrario. Ahora tenemos que esperar la redención de nuestras almas primeramente y también la transformación de nuestros cuerpos. ¿Con quién? Con la venida del bendito Mesías Yeshua ben Yosef ben David. Bien, la palabra pájaro, encontramos que la palabra nido es can, ¿sí? Can también se escribe como nido, can, ¿sí? Acá en el nido que aparece de esta ave de rapiña se pronuncia como ken, ken. Y bueno, vemos que la kuf significa prostituta, sacerdotisa, ya lo expliqué, y la nun sofit significa adulterar, fornicar, nada más que aquí es la palabra ken. En este nido ahora se pronuncia como can. ¿Qué quiere decir ahora la palabra can? Nido también, can tzipor, el nido de un pájaro, pero ahora la kuf de la palabra nido, que es en este caso la letra kuf, ahora se convierte en la palabra kadosh, y la nun sofit se convierte en la palabra neve sedech. ¿Qué es neve sedech? Significa casa de justicia, o donde se aplica la justicia. Es el templo de Adonai, es su residencia, es la morada del Padre Eterno, del Padre Bueno. Entonces, este nido que está ahora ahí en la cima o la copa, simbólicamente diciendo en la copa de este árbol Etz Haim, el árbol de la vida, ¿a quién simboliza? Simboliza la casa del Padre Eterno, el Beit Hamidash o la casa de su Kedushá, el templo de Adonai. Ahora es Neve Sedech. Neve Sedech, ¿qué significa? Casa de justicia, donde el Padre habita en su Beit Hamidash o en su templo. Entonces la palabra Can, ahora que es nido, ¿sí? La kuf es kadosh, consagrado,
y la Nun Neve Sedech, casa de justicia. Bendito el Padre Eterno. Entonces tenemos todo lo contrario del primer nido, donde este ave de rapiña, ¿verdad?, está sentado conforme a la enseñanza de Balaj, ¿sí? De Balaj. Ahora nosotros estamos analizando este tipo de nido que también contiene un pájaro, pero este pájaro vamos a analizar esta ave a quien simboliza. Dice el libro de Devarim, el libro de Números 22, verso número 6. Número 6, quiero dar lectura. Dice así, hablando de Balaj, que quiere que el pueblo de Israel sea maldito por Bilán, por un hechicero, ¿sí? En este caso un hechicero que tiene el ojo de la evidencia abierta, ¿verdad? Tiene una evidencia espiritual muy fuerte, que un ser humano no alcanza así de una manera sencilla, sino a través de ¿qué? De contemplación, a través quizá de mucha concentración, invocación, ¿verdad? Fuerzas de oscuridad, etcétera. Ese es el Bilán, un hechicero muy poderoso. ¿En dónde está su poder? En su palabra, en sus conjuros. Pero dice el capítulo 22 del libro de Números, o el libro de Bemidbar, capítulo 6, dice: ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. ¿Sí? Estas palabras estaba mandando Balak, ¿verdad? Un SOS, una llamada de auxilio a este hechicero llamado Bilán. Bilán significa sin patria, o el que se vende al mejor postor por dinero, ¿sí? Pero vemos que Am Israel no puede ser maldecido por nadie. Fíjate lo que es el verso 12 del capítulo 22. Entonces dijo Hashem a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Que quiere decir que Am Israel nunca jamás dejará de existir, porque es un pueblo que bendecido. Bendecirá el que te bendiga y maldecirá el que te maldiga. Promesa hecha a quién? A nuestros padres. Primeramente Abraham avino, Isaac avino y Jacob avino. Baruch Hashem. Entonces aquí encontramos nosotros que la palabra, ¿verdad? Can Tzipor significa ahora nido del pájaro. La palabra Tzipor nos da 376 en su número gemátrico, y 376 es la palabra Mashiach, ¿sí? El Mesías es la vida, o el Mesías es vida. Este pájaro a quien simboliza conforme incluso al Zohar, al libro del esplendor, a la enseñanza más mística, la enseñanza más secreta de la Torah, simboliza nada menos que al Mashiach, porque el Mashiach es la vida. Mashiach nos da 376, Baruch Hashem, la misma gematría o el número gemátrico de la palabra pájaro, que es Tzipor. Bendito el Padre Eterno. Entonces aquí encontramos una grande bendición totalmente diferente a ese nido que es ave, que es un nido de aves de rapiña, o guarida de aves de rapiña, que es el primer árbol que hemos explicado, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, y que contiene a quién, nada menos que un nido donde está ese ave de rapiña. Está simbolizado por Balaj, está simbolizado también por Lilith, y está simbolizado por Samael, el dios del veneno. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a seguir analizando qué simboliza, ¿verdad? Este árbol de vida, Baruch Hashem. Tenemos entonces nosotros que este árbol de vida contiene un nido donde el Mashiach habita, Mashiach. En la enseñanza de nuestro pueblo Israel encontramos una porción en Devarim 22, versos 6 y 7, a donde se dice, ¿verdad?, que si una persona encontraba un nido y encontraba a la madre, en este caso aves kosher, un ave kosher, Baruch Hashem, dice que tiene que dejar a la madre con vida. Los polluelos, en este caso los huevitos, los puede tomar, pero a la madre no la puede tocar, porque la madre en ese nido y en esa porción escritural simboliza al Mashiach. Lo encuentras en Devarim capítulo 22, versos 6 y 7. Hay grande bendición el que respeta de esta forma, ¿verdad? El conservarle la vida a un ave kosher, sobre todo kosher. Puede tomar los huevos, incluso comerlos, pero no puede tocar a la madre. La madre simboliza al Mesías bendito, y el nido de esa ave que está habitando, según la enseñanza del Sot, del misterio, que está en Devarim 22, versos 6 y 7, dice que simboliza el nido nada menos
que ala Shejinah. Ala Shejinah, ¿qué es la Shejinah? Es la presencia materna del Padre bueno. Es su corazón sencillo y tierno de una madre, ¿verdad? Ministrando. Es la presencia del Padre bueno en la palabra Shejinah. Es la parte materna de Abacadosh, bendito sea su nombre. Sí, bendito sea su nombre. Eso simboliza este nido. Este nido está simbolizando nada menos que a la Shejinah, que es la presencia de Abacadosh. Y bueno, este nido nos da 385, que es la palabra Shejinah, 385 Baruch Hashem. Si yo escribo la palabra Safa, Safa significa labio, lenguaje. ¿Qué quiere decir entonces? Safa también es 385 y significa labio o lenguaje. Quiere decir que una persona llena de Ruach HaKodesh, llena de la Shejinah, la presencia, la parte materna, la parte noble, amorosa del Padre bueno como una madre, habita en los labios, en la lengua o en el lenguaje de una persona que busca al Padre bueno, con un sentimiento noble, un sentimiento puro, un sentimiento no traicionero, un sentimiento amoroso, un sentimiento bondadoso, así como nuestro Mesías Yeshua ben David tenía todas esas características. Cuando él veía a las gentes que tenían hambre, les daba de comer. Cuando él veía que alguien estaba enfermo, no le importaba que él tomara sus enfermedades y las metiera a su propio cuerpo. Imagínate qué grande dolor de una persona con lepra, qué grande dolor de una persona que está muerta, tomar su muerte y meterla a su cuerpo vivo. Solamente él sabe lo que experimentaba en ese momento. Solamente nuestro Mesías bendito, pero él no podía negarse a sí mismo porque su naturaleza, lleno de Shejinah, Ruach HaKodesh, lo llevaba a hacer actos de bondad, actos de misericordia, actos de grande amor, como una madre que da la vida por un hijo, por su hijo amado. De esta forma el Mesías bendito. Entonces la palabra Shejinah es 385 y en la misma gematría o número sagrado de la palabra Safa. Safa es labio, lenguaje, de un sadej, de un justo, de alguien que por sus rezos se sigue sosteniendo este mundo. Es este labio o lenguaje, un lenguaje pulcro, bonito, kadosh, sagrado, un labio donde no salen palabras en doble sentido, palabras de morbosidad, pues, chistes malos, corrompidos, morbosos, nada de eso, sino, dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, Baruch Hashem. Entonces, esto es lo que nosotros estamos analizando, estamos mirando, ¿verdad? Eso simboliza este nido, la presencia de la Shejinah bendita. Además, fíjate, esta ave o este tzipor que nos da 376, que es la palabra Mashiach, nuestro bendito Mesías, es la vida, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Abba si no es por mí. Un ave siempre tiene plumas y tiene sus alas, siempre, como el Mesías bendito que dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mis alas y como una gallina junto a sus polluelos y no quisiste? Eso lo encontramos capítulo 23 del libro de Matitiajo, ¿sí? El Mesías llamando al pueblo de Israel como una madre, como una gallina que da la vida por sus polluelos. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, oh Jerusalén? Está hablando de la capital más sagrada de todo el planeta Tierra, que es Jerusalén, la ciudad del Melech Gadol, la ciudad del gran rey, donde el Mesías bendito va a venir y poner sus pies primeramente en el Monte de los Olivos y después en Jerusalén para gobernar todas las naciones del mundo. Baruch Hashem, donde van a ser la resucitación de los muertos en Jerusalén. Dice, ¿y cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. La gallina tiene plumas y tiene alas. Si yo escribo la palabra ala, ala es kanaf en hebreo. Kanaf nos da 150 en su número sagrado. Pero kanaf, si cambiamos, ¿verdad? Kanaf tiene una pataj, Baruch Hashem, y una kamat. Si nosotros ahora dejamos dos pataj, aquí en este caso, dos A iguales, escribimos ahora la palabra kanaf también, ahora significa amparo. La palabra kanaf significa ala, protección, amparo, Baruch Hashem. Eso es lo que significa la palabra kanaf, aparte de que es el ala que está cubriendo, en este caso esta ave, a esta gallina, haciendo alusión al Mesías bendito,
¿verdad? Es también protección y es amparo, así como la gallina va a amparar o va a cubrir o a proteger con sus alas a sus hijitos, a sus pollitos, sus polluelos, Baruch Hashem. Así el Mesías bendito, en la misma manera como una gallina que ama a sus polluelos y da la vida por ellos, busca la manera de protegernos debajo de su amparo, de su protección, de sus alas. Canaf 150. Ahora voy a escribir la palabra plumas. Plumas es Hebrá. Hebrá, Baruch Hashem, es 208. Y 208 significa plumas y también protección. A la vez también 208 es la palabra de Jacob, nuestro padre. Jacob, nuestro padre. Entonces la palabra Hebrá, 208, también la sumamos más 150, que es la palabra Canaf, a la protección, amparo. Y Baruch Hashem, plumas, que también significa protección, Hebrá 208. Hacemos la suma y bendito el Padre Eterno nos da 358, que es la palabra Mashiach. Bendito el Padre bueno. ¿Quién es la vida? Acabo yo de mencionar en la palabra tzipor, o este pajarito kosher, esta ave kosher que está en este nido, y este nido está tejido, este nido habita en el árbol de la vida, Etz Haim. Baruch Hashem nos da 376, la palabra tzipor, que es Mashiach Hay. El Mesías es la vida. En el Mesías está la vida. Por eso él dice, yo soy la resucitación y la vida. El que esté muerto y cree en mí, vivirá. Bendito el Padre Eterno, tenemos promesa de vida eterna para siempre, jamás, en su grande nombre. Bendito sea su nombre del Padre Eterno. Además, quiero decirte que este árbol está bajo la cobertura de la palabra Shaddai. Shaddai, el todopoderoso o el todo suficiente. La palabra Shaddai, la divido, la palabra Shaddai, la Shin, y después Dai la divido en dos. De ahí puedo escribir la palabra Shat. ¿Qué es Shat? Baruch Hashem, puedo escribir la palabra pecho femenino de mujer. La palabra Shaddai, ¿sí? Nada más la divido y ahora le escribo nada más la palabra Shat. Shat significa ¿qué? Pecho femenino de mujer. Dai significa, ¿verdad? El todo suficiente. ¿Qué quiere decir entonces la palabra Shaddai de esta forma como le he dividido? El pecho que amamanta con abundante leche o suficiente. ¿A quién? En este caso, a su bebé, a su hijito. En este caso es el pueblo de Israel, el Shaddai, o el todo suficiente, Baruch Hashem, que para él, en este nombre del Shaddai, el Todopoderoso, nada le es imposible al Padre Eterno. Ahí está el Shaddai custodiando, guardando este árbol, que es el árbol de la vida, el Todopoderoso, el todo suficiente. Bendito sea el Padre Eterno, ¿sí? 314 nos da la palabra Shaddai, a la vez de la palabra Metatrón. Aquí entra la palabra Metatrón. ¿Quién es Metatrón? Tristemente se enseña que Metatrón es Enoch, y Enoch fue llevado a los cielos, ¿verdad? Fue el primer hombre que se elevó a los Shamaim, o subió a los cielos, Enoch o Hanoch. Y dice la enseñanza del Sot mística, y hay un libro que se llama Enoch, y que está en boga y muy enseñado en la internet, el libro de Enoch o Hanoch, que él se convirtió en Metatrón, que es el ángel, ¿verdad? Metatrón. Bendito el Padre Eterno. En uno de mis estudios que tengo, hablo acerca de quién es el ángel Metatrón. Sí, Metatrón. Pero quiero decirte que la palabra Metatrón es una palabra aramea, no es hebrea. La palabra Metatrón, y da a entender o a significar que este ángel es un ángel también todo suficiente, todopoderoso. La palabra Metatrón, un ángel que también es todo suficiente, todopoderoso, viene de la palabra mater, ¿sí? Viene la palabra Metatrón, pero es una palabra aramea. Y entonces Metatrón nos da 314. ¿Quién es Metatrón? Metatrón es el mismo Mesías Yeshua, David. Se dice que el ángel del pacto, Brit Amalach, el ángel del pacto, que acompañó por Israel en el desierto 40 años, iba al frente de ellos. La Escritura Sagrada, el Padre Bueno incluso lo dice, obedece a este ángel, porque este ángel trae la vara y te puede quitar la vida, pero también este ángel trae expiación o perdón. Nadie puede perdonar abonot o pecados a no ser que sea el Padre Bueno. Es más, ni un ángel tampoco puede perdonar pecados. Eso no. Solamente quien, el Padre Bueno. Ahora, ¿por medio de quién? De su Ben Yahid, o su Hijo único, quien es nuestro bendito Mesías Yeshua, David. Entonces, ¿quién es el ángel Metatrón en aquel tiempo que caminó con el pueblo de Israel? O el ángel del pacto es nada menos que nuestro Mesías bendito Yeshua, David, aunque a muchos les cuesta trabajo decir estas palabras, pero es el mismo Mesías.
Yeshua, que en todo tiempo estuvo con el pueblo de Israel. Dice el Zohar que cuando se entregó la Torá en el Har Sinaí, aparte que el Padre vino con más de 600,000 ángeles de guerra, y cada ángel era un ángel guardián del pueblo de Israel, más de 600,000, vinieron como testigos para ver la entrega de la Ketubá, o el contrato matrimonial al pueblo de Israel. También dice el Zohar que el alma del Mashiach bajó también, pero como el pueblo pecó, y Moshe rompió las lujot o las tablas de los 10 mandamientos, dice que el alma del Mesías se regresó allá donde está con el Padre. Por eso el Mesías no pudo estar ya con Am Israel, por causa de ¿qué? De la adoración del becerro de oro, grande calamidad y pecado al infraccionar la Torá nosotros como pueblo en ese momento. Pero el alma del Mesías regresó al Padre bueno. Quiere decir que entonces el Mesías ha estado presente en todo tiempo, en todo momento. Aún también en el libro de Bereshit, capítulo 1 y verso 2, hay enseñanzas muy profundas donde dice por qué el Padre tuvo que hablar. ¿Quién es esa voz donde el Padre habló? ¿Quién ejecutó el mandamiento cuando el Padre habló y comenzó a crear? Baruch Hashem, hay mucha enseñanza que dice que es incluso el mismo Mesías, el misma alma del Mesías creando también. Baruch Hashem, y así lo creo yo también, que es el Mesías bendito creando a la voz y a la ordenanza del Padre bueno. Hasta ahí la vamos a dejar. Y bueno, regresamos a Metatrón 314, lo mismo que la palabra Shaddai. Metatrón es el Mesías. Nuestro Mesías Yeshua es el David. Y el Shaddai también es el Todopoderoso, quien es el mismo Mesías también. Y nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, que el Mesías también es llamado el Shaddai. Y también es el ángel del pacto llamado Metatrón, Baruch Hashem. Bendito el Padre eterno por todas estas grandes bendiciones que se nos está dando. Bendito sea su nombre. El Shaddai entonces está custodiando este árbol, Etzhaim, este árbol de la vida. Bendito aquel que coma de este árbol, porque va a tener la vida eterna, pero más que la vida eterna, grande poder y grande enseñanza de todo lo que nosotros ahora lo vemos por figura, conforme a la Torah, pero en aquel día sabremos tantos misterios, tantos secretos, tantas cosas poderosas que seremos enseñados por eternidades. ¿Por causa de qué? De comer de este árbol de la vida, Etzhaim. Además la palabra Etzhaim nos da 228, que es la palabra Baruch, que es bendito. Bendito aquel que come de este árbol. ¿Y este árbol quién es? El mismo Mesías Yeshua ben Yosef ben David. Bendito, engrandecido, grande es su nombre. Alabamos al Padre por esta grande bendición y revelaciones que Él nos está brindando, que Él nos está dando. Baruch Hashem, hemos hablado entonces acerca de estos dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y el mal, y el árbol de la vida Etzhaim, ¿verdad? Y sus contraposiciones. ¿Quién es Balaj, verdad? Hijo de un ave de rapiña. ¿Y quién es el Mashiach? El hijo de la palabra Shalom, porque la palabra Sipor, que es para ave, también un ave kosher, que en este caso, que simboliza Mashahai, que es el Mesías es vida. También 376 es la palabra Shalom, la paz del cielo que viene a todo hombre, y una paz que solamente nace en el bendito Mesías, en la palabra, en la Torah, y el Padre la brinda. Esa es la palabra Shalom, también 376, haciendo alusión a esta ave. Esta ave entonces, al traer la paz, ¿a quién simboliza? Nada menos que a una paloma, Yoná en hebreo, con la palabra Ayoná también podemos escribir la palabra Yud-Hei Bab-Hei, que es el nombre del Padre bendito. En la palabra Ayoná o la paloma nos da los 4 letras sagradas del nombre del Padre, Yud-Hei Bab-Hei, en la palabra Ayoná o la paloma. Esa paloma entonces está asentada en este nido Kadosh, este nido sagrado, que simboliza el nido de la Shejinah, y esa ave es Ayoná, la paloma, que simboliza ¿a quién? Al Mesías mismo, quien trae la paz verdadera, el Mesías de vida que acabo yo de anunciar. Y también Sipor nos da 376, lo mismo que Mashiach, 376, la palabra Shalom, la paz del cielo a la tierra, aquel que la busca, la anhela, la desea, y viene a los pies de este hermoso y precioso Mesías llamado Yeshua ben Yosef ben David, quien es esta Ayoná, esta paloma que contiene Yud-Hei Bab-Hei.
Bien, vamos nosotros ahora a analizar la profecía que el Bilán va a dar. El Bilán fue contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel. Pero si tú lees, ¿verdad? En el libro de Números o Bemidbar capítulo 24, capítulo 25 y 26, perdón, capítulo 24 sobre todo, capítulo 23 y 24, vas a encontrar todas las bendiciones. Este hombre jamás pudo, ¿qué? Maldecir al pueblo de Israel. Pero después da una idea tenebrosa, terrible, ¿verdad? Donde las hijas de Moab vayan y se prostituyan en honor a sus dioses y forniquen con los hijos del pueblo de Israel. Qué tremendísimo, eso lo vamos a ver en una parashat muy próxima, donde entonces Israel se prostituye en fornicación en honor a dioses paganos. Mientras aquí vemos que este hechicero no puede maldecir al pueblo de Israel. Por eso hay de aquella persona que te maldiga. Hay de aquella persona que te lance una leperada, una grosería. Hay de aquella persona que te aviente ain jará o mal de ojo. Hay de aquella persona que haga regilut, murmuración, o haga la lashon hará, que es la lengua mala. Regilut y la lashon hará nos da 666, el número de la bestia. Hay de aquella persona que con sentimiento traicionero de rencor y de venganza quiera dañarte a ti y a los tuyos. No sabe en dónde está tratando. ¿Por qué? Porque Am Israel jamás puede ser maldecido. Pero hay de aquella persona que te bendiga. Hay de aquella persona como pueblo de Israel que te bendiga, que te dé una bendición, que te haga el bien. El Padre bueno se lo va a redituar en grandes verajot o bendiciones que vendrán a la vida de esa persona. No importa si conoce Torah o no conoce Torah. Esa persona está sembrando con un hijo del pueblo de Israel y el pueblo se lo regresa, ¿qué? En bendición. Pero si fue todo lo contrario, la mano poderosa del Padre es la que peleará nuestras afrentas con ese tipo de gente. Por eso, pueblo de Israel es bendito entre todas las naciones, como tú lo eres. Abacados te bendiga y te guarde. Dice la Escritura Sagrada entonces, en este momento, vamos a ver la profecía del Bilán en el capítulo 24 de Bemidbar o Números, verso 15. Dice, y tomó su mashal o parábola y dijo Bilán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. ¿Por qué ojos abiertos? Tenía un tercer ojo, el ojo de la videncia como un profeta. Lo malo que no era para servir al Eterno, sino todo lo contrario. Verso 16. Dijo el que oyó los dichos de Hashem y el que sabe la ciencia del Elión, del Elohim Altísimo, y el que sabe la ciencia del Elión, el que vio la visión del Shaddai, está traducido como omnipotente, el que vio la visión del Shaddai, caído, mas abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantará ese cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom, será también tomado Sheir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y el de Jacob se enseñoreará y destruirá la ciudad, y destruirá de la ciudad lo que quedare. Baruch Hashem, hasta ahí nos vamos a quedar nosotros. Vamos a tratar de analizar por un momento cómo está esta situación, cómo el Bilán está lanzando esta profecía, ¿sí? En la mente hebrea, voy a ir a enseñanza netamente hebrea, mente de Torah, no voy a ir a mente cristiana, tratando, ¿verdad?, de maquillar las profecías con doctrina cristiana, para nada. Me voy a la mente hebrea y me voy a la Torah al 100%. Aquí la palabra donde dice, lo veré, mas no ahora. Vamos a tratar de meditarla. Son palabras o dichos del Bilán. Fíjate, el Bilán está dando esta profecía. El Bilán es un hechicero. El Bilán está para el servicio del mejor postor. El Bilán está para el servicio, para lanzar conjuros de muerte, conjuros de maldición, atrayendo, ¿qué? Energías de oscuridad o clipot, para destruir a los enemigos de quien él es contratado. Pero vemos que aquí el Padre bueno lo está usando un hechicero. A veces una persona que habla maldiciones puede lanzar una bendición a favor tuya. Recíbela porque te está bendiciendo, nos está bendiciendo. Y el Padre bueno va a cumplir esas palabras, no del sentimiento de esa persona, sino de la palabra que salió disparada de su boca para bendecir a un hijo del pueblo de Israel. Sean recibidas las bendiciones, pero las maldiciones, cuidado, el Padre las pelea y las desecha. Así dice la Escritura Sagrada, ¿verdad? Que este hechicero, este hombre que a la vez era un rasha, un perverso, ¿sí? Habla una profecía de poder que hasta la fecha la estamos esperando en su cumplimiento. Cuando dice, lo veré, mas no ahora, ¿sí? Esta palabra, lo veo, mas no ahora, que está hablando, bendito el Padre Eterno,
Erenu. Erenu significa lo veo, Erenu. ¿Qué es lo que está viendo este hombre? Él está mirando la venida del Mesías a este planeta. En un éxtasis, en un momento de éxtasis, de visión o revelación, este hombre, salido su alma de su cuerpo, el espíritu salió de su cuerpo, su alma, está aventando una profecía de poder milenaria que a la fecha se va a cumplir en nuestros tiempos, en la venida de nuestro Mesías Yeshua, Ben David. Él diciendo, lo veo, mas no ahora. ¿Pero qué está viendo? Está viendo la visión del Mesías que viene a este planeta. Está viendo él todo el esplendor poderoso que el Mesías va a descender y que viene sobre las 7 nubes de gloria, como dice la Escritura, y el Brit Hadashah, que él viene, ¿verdad? Sobre las nubes, dice Mateo o Matiteo 24, que él viene con grande poder en las nubes de gloria, Baruch Hashem. ¿Qué son esas nubes de gloria? Son 7 nombres sagrados del Padre Eterno. Cada nube representa un nombre de poder o sagrado de Abba Kadosh. El primero sería Yud Hei Bab Hei, el nombre sagrado del Padre Eterno por excelencia. Tenemos Ejeye, yo seré el que seré, o Ejeye Asher Ejeye, yo seré el que seré, o yo soy el que soy. Yud Hei Bab Hei es un nombre sagrado. Ejeye es el segundo. Tenemos el otro que es Elohim o Elohim. Elohim, el poderoso de los poderosos. Esa es otra nube de gloria que el Mesías viene bendito. La otra nube de gloria es la palabra Shaddai. Shaddai, el todopoderoso o el todo suficiente. Ya tenemos 4 nombres. El siguiente nombre es Adonai. Adonai, amo, dueño, Señor, Baruch Hashem. Siguiente nombre es la palabra Adir. Adir, que significa todopoderoso también, majestuoso, hermoso. La palabra Adir es otro nombre para nuestro Padre bueno. Y el siguiente que tenemos es el nombre de Elión o el Elohim Altísimo. El Elión, el Elohim Altísimo. Acabo de mencionar 7 nombres de gloria, aunque el Padre tiene más nombres sagrados. Otro nombre sagrado del Padre es Makon Shalom, o lugar de paz, o Makon Hay, lugar de vida. Y bueno, podemos hablar de muchos nombres del Padre Eterno, que son ¿qué? Virtudes en su nombre, y son poderes que cuando se menciona el Padre bueno, derrama bendición en esos nombres. Pero acabo de mencionar las 7 nubes de gloria, mencioné ahora 7 nombres sagrados, que es Yud Hei Bab Hei, Ejeye, Elohim, Shaddai, Adonai, Adir y Elión, Baruch Hashem. Esas son las 7 nubes de gloria donde viene el Mesías bendito. Son 7 niveles que habría que estudiar cada uno de ellos, que el Padre bueno nos ha legado, nos ha dejado en sus nombres sagrados, los Shemot HaKodesh, los nombres sagrados. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Entonces cuando dice, lo veo, él lo está mirando, que el Mesías viene en esas 7 nubes de gloria. Cuando dice, mas no ahora, sí, está hablando, lo veo, pero no ahora, o sea, no es para este tiempo o para este momento, es lo que él está mencionando el Vilán en ese momento, ¿verdad? Que lo está mirando, pero no para ese tiempo. Está viendo a Israel y le está bendiciendo al pueblo de Israel, pero le está diciendo a Israel en pocas palabras, viene el Mesías bendito, pero no en esta generación. Hay que esperar la generación profética cuando Él tiene que venir. Y esto es en Israel para el tiempo futuro. No es para ahora. Es como al profeta Daniel se le dice, Daniel, sella los libros porque no es el tiempo aún de leerlos o de abrirlos. Pero llegará el tiempo que los libros serán quitado ese sello y serán enseñados. Y creo que ya llegó ese tiempo. Ese libro misterioso, esas revelaciones secretas ya están siendo abiertas porque los tiempos son cumplidos en nuestro Mesías bendito Yeshua Ben David. Entonces, ¿a dónde nos lleva toda esta enseñanza, verdad? Que está diciendo, lo veo, mas no ahora, porque está hablando en un tiempo profético, una generación profética. Esa generación profética somos tú y yo. Israel ya volvió a ser nación, solamente cuenta la generación que es 70 años u 80, si es más robusta y fuerte. El Mesías tiene que estar aquí en la tierra porque el año 7000 ya se inauguró, los 6000 años ya terminaron de la creación, entramos a los 1000 años del Mesías, Atid Labot, o los 1000 años de la resucitación de los muertos, de Jametín, o los dolores de parto del Mesías ya iniciaron. Hay que esperar, el Mesías ya está aquí, Beshen Yehoshua Meshheinu, Ben Yosef Ben David. Él está haciendo acto de presencia. ¿Ya por qué? Porque los tiempos son cumplidos. El Vilán está hablando de un tiempo que no era cercano, pero el tiempo ya se ha acercado, el tiempo ya está cumplido, Baruch Hashem.
También vamos a ver nosotros la siguiente parte donde dice, ¿verdad? Y estrella de Jacob surgirá, la estrella de Jacob, Baruch Hashem. Y nos está diciendo, estrella saldrá de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es nuestro padre Jacob, quien el Malach, quien es el mismo Mesías, el ángel del pacto. La enseñanza hebrea dice que es el ángel de Saf, su ángel guardián. Bueno, es lo que dicen ellos. Este ángel que le cambia el nombre es el mismo ángel del pacto. Nuestro bendito Mesías Yeshua en David, el Brit Amalach, el ángel del pacto, le cambia el nombre de Jacob, usurpador, o tranza, si lo quieres mirar de ese momento. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque él tomó la bendición, ¿verdad? De su hermano Esaf. Tomó la primogenitura, pero también la bendición, Baruch Hashem, tomó doble porción de su hermano. Y bueno, Jacob, el ángel que le dijo, ya no será llamado más tu nombre Jacob, que es usurpador, o en este caso, hablando aquí en México, un defraudador o un tranza, ya no, ¿sí? Si no eras tu nombre, que dice Israel. El que pelea al lado de Elohim, el que le canta Elohim, o Israel también significa Rosh Li, yo soy cabeza o mi cabeza, ¿quién es? Mi cabeza es Hashem. Bueno, hay muchos nombres que podemos nosotros hablar de la palabra Israel. Ahora una palabra que profética de bendiciones, el nombre de Israel, Baruch Hashem. Ya no es Jacob, sino su nombre ahora es que Israel, pero en ese momento lo menciona como Jacob. ¿Por qué? Porque aún el pueblo de Israel tiene que descubrir, o el pueblo de Israel tiene que traer al Mesías, clamando y buscando. Por eso estrella de Jacob. Así como en Jacob, antes de que tuviera sus 12 hijos, también se le está dando esta promesa que de sus lomos de Jacob va a salir ¿quién? El Mesías bendito, la línea del Mesías, por la línea de Jacob, aunque claro viene desde Abraham, Isaac y también ahora en Jacob. Y Jacob, bendito el Padre Eterno, nos está conectando nada menos con la línea del Mesías. Por eso dice, y saldrá estrella de Jacob, de la sangre de Jacob, de sus lomos de Jacob. ¿Y quién es esa estrella? La palabra estrella en hebreo es Kohab. Kohab en hebreo significa estrella o astro. ¿Sí? Y Kohab es 48 en su número gemátrico, que es la misma palabra de Jail. Jail, que significa valiente. Jail significa una persona valiente, una persona, un guerrero poderoso que no se amedrenta ante el miedo o ante la muerte. Eso es la palabra Jail, ¿verdad? Poderoso o varón esforzado. También está la palabra Shet Jail, mujer fuerte, ¿verdad? Mujer esforzada. Baruch Hashem, pero la palabra Jail significa eso, fuerte, poderoso, valiente. Eso es la palabra Jail, 48 en su número sagrado, lo mismo que la palabra Kohab o estrella. Ahí es el Mesías bendito, esa estrella, y vemos su nacimiento guiado, ¿verdad? Aquellos jajamín, esos sabios del pueblo de Israel, que sabían o conocían el mensaje de las estrellas, leían el mensaje de las estrellas, sabían los secretos más profundos de la Torah bendita, y ellos sacaron el tiempo del nacimiento del Mesías conforme a la profecía del profeta Daniel, de Daniel. Quiere decir que el profeta Daniel está prohibido por toda yeshiva o yeshivot de todo este planeta Tierra, prohibido por rabinos de alta jerarquía que un hijo del pueblo de Israel investigue la venida del Mesías. Pero está prohibido estudiar el libro del profeta Daniel, y bajo maldición aquella persona que quiera saber cuándo nació y cuándo vino el Mesías, bajo maldición acusada a esa persona de hechicería, de brujería y de idolatría. Por eso al pueblo de Israel no le interesa estudiar este libro, pero Daniel nos da la pauta cuándo nacería y vendría y moriría nuestro Mesías bendito. También resucitación de los muertos. Estos jajamín claramente sabían todos estos secretos. Y esa estrella de Jacob se reveló ante ellos y les anunció en donde había nacido el Melech Gadol, el rey de los Yehudín, hace casi 2000 años, Baruch Hashem. Entonces esta estrella, dice la enseñanza hebrea netamente, así lo dice, ¿verdad? El Targum incluso lo traduce como Derech Kohab, Derech Kohab, perdón, Derech Kohab. ¿Qué quiere decir Derech Kohab? Lo está traduciendo, ¿verdad? Se levantará estrella de Jacob. En este caso estoy hablando, la palabra Derach es como, está traducida como se levantará, pero está en arameo, en el Targum.
Dera Kohab, Kohab sí está como estrella, pero son palabras arameas. El Targum así lo traduce Dera Kohab, en el sentido de que un rey se levantará de Jacob, ¿sí? El astro que está hablando el Targum dice es una metáfora del rey, y claramente está escrito en el Targum. Entonces un rey se levantará de Jacob, así está escrito, ¿verdad? Y lo está traduciendo Derach Kohab, en el sentido de un rey se va a levantar de Jacob, Baruch Hashem. Entonces la palabra que estamos nosotros analizando no es más que una metáfora del rey que viene. Quiero rectificar lo que acabo de decir. La palabra Derach Kohab está en hebreo. Pido una disculpa, está en hebreo. Más bien el Targum lo traduce como un rey se levantará de Jacob. Baruch Hashem está traducido como un rey se levantará de Jacob, y no le escribió, ¿verdad? Se levantará estrella, ¿sí? De parte de Jacob. No, sino lo traducen llanamente como un rey se levantará de Jacob, pero la palabra traducida correcta es Derach Kohab, una estrella se levantará. Pero el Targum dice que es un rey se levantará de Jacob. Baruch Hashem. Entonces aquí nosotros estamos analizando parte de la profecía. También hay una alta autoridad, voy a traer una alta autoridad para nosotros, ¿verdad? Y también para el pueblo de Israel, llamado Rashi. Rashi es un rab, Rashi es Shlomo ben Ishak, ¿sí? Está traducido en un acróstico como Rashi, rab Shlomo ben Ishak, ¿sí? Y él dice en su comentario acerca de esta profecía, él explica por qué este verso utiliza una expresión tomada, ¿verdad? Como esto de la estrella de Jacob, Baruch Hashem, está tomado de otra manera, o en el sentido de que está hablando de un rey también, y no de una estrella, sino de un astro, ¿verdad? Que alguien importante viene, e incluso esta gente importante dice que este rey trae un cetro que es un bastón de mando, y el bastón de mando es una metáfora de dominio y de gobierno, Baruch Hashem. Eso es lo que está diciendo, y dice que entonces, ¿verdad? La enseñanza hebrea, incluso la enseñanza hebrea dice que Edom será conquistado y Seir será conquistado de sus enemigos, pero dice Israel hará riqueza. Está hablando que esos nobles de Moab aluden al rey David, de quien se declara abatió a Moab, haciéndolos tender por tierra, y bueno, el rey David vence también a los reyes de Moab. Dice que está hablando del rey David, que proféticamente va a derrotar a quién, a los hijos o a los nobles de Moab. Pero nosotros vamos un poco más allá. ¿Quiénes son los nobles de Moab? ¿Y quiénes serán traspasados? Dice los hijos de Shet. Los hijos de Shet, quiere decir que todas las naciones de este mundo provienen ahora de Shet. Después del Móvil o del diluvio, Noah tiene 3 hijos, Shem, Cam y Jefet, ¿sí? Pero de Shet, Baruch Hashem, bendito el Padre Eterno. Perdón, ese es, vuelvo a rectificar, es Shem, de Shem. Pero bueno, vamos un poco más atrás hacia Shet. Shet es el hijo nada menos de Adán el primer hombre, y de ahí provienen todas las naciones del mundo, de todo este planeta, de Shet, hijos de Adán. Pero después del Móvil, ¿quién viene? Viene, ¿verdad? También otra enseñanza, donde de sus 3 hijos, de nada menos que de Noah, va a venir Shem, Cam y Jefet. De Shem va a provenir nada menos que también el Mesías, el primogénito, hablando de Noah, el primogénito. Después tenemos Cam y Jefet, y bueno, de Cam viene una maldición que nosotros ya sabemos y que se dio allá en aquel momento con Noah, ¿verdad? Con Cam y Baruch Hashem. Bueno, lo vamos a tratar de estudiar en otra oportunidad, ya que uno descendiente de Cam recibe una maldición que tremendamente, y bueno, pues ahí vemos que incluso viene una maldición por parte de Noah hacia este hijo, ¿sí? Pero ahora yo quiero decirte, de Shet vienen todas las naciones del mundo, pero de Shem viene quien va a regir a todas las naciones del mundo, quien es el Mesías mismo. De Shem, que incluso de ahí mencionamos solo el nombre de Hashem, o el nombre, ¿verdad? Haciendo alusión también a Shem, el hijo primogénito de Noah. De Shem proviene el Mesías, quien va a sujetar a quién, a todos los descendientes de Shet, el primer hijo, hablando de esta forma, ¿verdad? De Adán a Rishon, de la cual provienen todas las naciones de este planeta.
pero de Shem va a venir un linaje escogido posteriormente incluso, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. De ahí viene incluso la palabra de Shem, viene la palabra anti-Shem o antisemitas. Una palabra que quiere decir, esa persona, esa nación es antisemita o antisemita, haciendo alusión al hijo de Shem, del cual parte y proviene también el pueblo de Israel y del cual viene el Mesías. El Mesías, entonces, el hijo de Shem, sujetará todas las naciones que provienen de Shet. Estamos hablando de la estrella de Jacob, o esa estrella profética que el Bilán está anunciando, está dando. Espero que se me entienda, Baruch Hashem, estoy rectificando porque intercambié los nombres de Shem por Shet y es al revés. Primeramente de Shet vienen las naciones que serán sujetadas por el Mesías bendito, quien proviene ahora de ¿quién? De los lomos de Shem también, Baruch Hashem. Y el último texto, hablando de esta profecía de Barín 25, verso número 18, dice, y será tomada Edom, será también tomado Sheir por sus enemigos, Israel se portará varonilmente, y el de Jacob se enseñoreará y destruirá de la ciudad lo que quedare. En la profecía hebrea se dice que Edom y Sheir son todas las naciones de este mundo. Edom simboliza a Roma, el pueblo de Roma, Edom, ¿sí? E incluso está simbolizado como el pueblo, como la casa papal, quien hablo en el primer audio, sí, donde Israel conquistará a Edom también en particular, y entonces se está diciendo que Edom es la ciudad de Roma, donde está el Vaticano, donde está el Papa. Quiere decirte que esta enseñanza es milenaria. Roma siempre ha representado a Edom. ¿De dónde viene Edom? Edom son descendientes nada menos que de Saf, ¿verdad? Edom es también un país musulmán, hablando de aquel tiempo ahora, ¿sí? Pero simboliza a Roma. ¿La Roma qué? La Roma pagana, la Roma papal. A eso se está refiriendo, que aún el Mesías bendito cuando venga va a sujetar al imperio romano o al imperio papal. Ya no es un imperio hablando militarmente, sino es un imperio religioso. Y aún en la enseñanza hebrea se dice que la Roma papal será conquistada por el Mesías mismo. Baruch Hashem, hasta ahí nosotros vamos a hablar acerca de la estrella de Jacob, pero hay mucha enseñanza acerca de eso, porque dice que no lo podemos ver al Mesías en aquel tiempo, sino ya que en una generación profética, y esta generación profética ya se ha dado, Baruch Hashem. Voy a terminar con este texto que está en el libro de Bereshit, capítulo 49, ¿verdad? Hablando acerca de Jacob o Israel, quien está en el borde de la muerte, está en agonía, y manda a llamar a todos los príncipes de la casa de Israel para darles la última profecía. Y dice en Bereshit capítulo 49, verso número 8, hablando de el Mesías, ¿de qué tribu tiene que pertenecer esa estrella de Jacob? ¿A qué tribu? Porque nomás dice, saldrá estrella de Jacob, pero no se sabe a cuál de las 12 casas o de los 12 príncipes pertenece esa estrella de Jacob. Sin embargo, Jacob, antes de morir, está dando la última profecía de su vida a sus 12 hijos. Y dice 49, verso 8 del libro de Génesis o Bereshit, Yehudá, alabarte a tus hermanos, tu mano en la cabeza de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, toda la casa de Israel, hacia el Mesías. Cachorro de leones Yehudá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? ¿No será quitado el cetro de Yehudá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh? Y a él se congregarán todos los pueblos de esta tierra. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y los dientes blancos de la leche. Baruch Hashem, en una manera breve traté de explicar. Primeramente, esta estrella viene de la tribu de Yehudá, y sabemos que Yehudá es la casa de los reyes, de donde proviene el rey David. Baruch Hashem, ahí es donde proviene el rey David, y es la casa de los reyes. De ahí proviene el Mesías, un descendiente de David Amelech. Y cuando dice alabar, Yehudá, alabarte a tus hermanos, es porque él tiene ahora la primogenitura. La primogenitura no se la entregó ni a Rubén, ni a sus siguientes
hermanos Simeón y Leví, sino la bajó a Yehudá inmediatamente. Dice, alabarte a tus hermanos, porque ahora quedas, ¿qué? Como la casa o la tribu de los reyes. Dice, tu mano en la cabeza de tus enemigos. Habla de todas las conquistas de David Amelech, y también las conquistas que Israel ha tenido, y también las conquistas que va a tener cuando el Mesías bendito venga, el pueblo de Israel. Dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Cuándo? Cuando el Mesías bendito venga. Y verdad, como dice el profeta Zacarías, dice que en ese día le preguntarán, ¿quién te hizo esas heridas en tus manos? ¿Y quién te hizo esa herida en el costado, a un lado de tu corazón? ¿Y qué va a decir el bendito Mesías? En la casa de mis amigos fui herido. Ya es un encuentro que el Mesías va a tener con la casa de Israel. Estamos hablando que ya no tarda mucho tiempo, y eso se tiene que dar en la fiesta de Yom Kippur o en el día del perdón, Baruch Hashem. Y luego dice, cachorro de león Yehudá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Está hablando, ¿verdad? Quiero decirte que el león es el símbolo que tenía la bandera el pueblo de Israel. Incluso el Ari o el león simboliza al mismo Mesías dentro de la enseñanza hebrea, y el león es en ese momento el estandarte de guerra que ocupa el pueblo de Israel, anunciando que su casa está representada por medio del león. La palabra Ari nos da 216 en su número gemátrico, que es la misma palabra de Geburá, y Geburá significa poder o juicio. Poder o juicio también, 216, lo mismo que la palabra Ari, que es la palabra león. Baruch Hashem, ¿qué quiere decir? Que el león está simbolizando el juicio y el poder, ¿para qué? Para sujetar a todas las naciones, empezando primeramente con el gobierno de la casa de Israel. ¿Por medio de quién? De David Amelech, o el rey David, y después por medio de su Mesías, su hijo, su descendiente, el Mesías bendito. Dice, de la presa subiste, hijo mío. Y bueno, ¿cuándo subió de la presa? Cuando el Mesías mismo fue sacrificado, fue muerto y resucitado de entre los muertos. La presa que lo cazó o lo tomó no lo pudo contener. En este caso, ¿qué? Fue la muerte. La misma muerte tuvo que abrirse ante el Mesías. Dice, hijo mío, se encorvó, se echó como el león, así como el león viejo. Habla de eternidad. ¿Quién lo despertará? Es eterno. Este león que simboliza al Mesías y también simboliza al pueblo de Israel, en este caso la casa de Yehudá. Dice, no será quitado el cetro de Yehudá, el bastón de mando de rey y el legislador, que es el gobierno, de entre sus pies para gobernar la casa de Israel, pero también a las naciones del mundo. ¿Cuándo? Hasta que venga Shiloh. El Mesías bendito vino hace 2000 años, y Baruch Hashem, ese cetro le fue quitado a Yehudá y ese gobierno entre sus pies, máxime cuando fue también destruido el Beit Hamidash o el templo, ¿verdad? Llegó Shiloh, quien es el Mesías, y esto sucedió. Sí, se le quitó tanto el cetro como el gobierno a la casa de Yehudá, pero cuando el Mesías bendito venga, él volverá a retomar ese gobierno y ese cetro como rey. Dice, y a él se congregarán los pueblos. ¿Cuándo? Cuando el Mesías hermoso, precioso, esté aquí. Por eso decimos, Baruch haba Beshen Adonai, Yeshua ben Bet David, amén y amén. Dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Cumplimiento del profeta Zacarías, que el Mesías bendito iba a entrar manso y humilde, ¿verdad? Y proclamado incluso como rey en ese momento por todos los jóvenes, cuando entró allá en Jerusalén y fue proclamado rey. Oshiana ben David, ¿qué quiere decir? Sálvanos ahora, hijo de David. Cuando dice hijo de David, están diciendo, este es el Mesías rey que viene a gobernar. ¿Sí? Y bueno, ahí se cumple la profecía del profeta Zacarías, que el Mesías tenía que entrar manso y humilde. Hay una enseñanza donde se dice, si la generación es buena, el Mesías vendrá sobre las nubes, pero si la generación es mala, entrará montando un burrito. Y así sucedió. La generación en ese momento, incluso el mismo Mesías le dice, generación mala y adulterina. Y él entró montando, ¿qué? Un burrito. Dice, y en la sangre las uvas de su manto, sus ojos rojos del vino y los dientes blancos de la leche. La sangre, dice que él lavó su talit o su túnica o su efod, lo lavó con su misma sangre cuando muere y la derrama por el pueblo de Israel. Y cuando dice los dientes blancos de la leche, habla de la resucitación de entre los muertos, como un bebé que acaba de nacer y le están naciendo los dientes. Hasta aquí me quedo de una manera rápida porque el tiempo me agarra, y si no, ya no me permite este audio ser lanzado por el tiempo. Soy el Roses Raben Ishak de la Sinagoga Shofar Zion de la Ciudad de México. Si hay alguna pregunta o algo, con mucho gusto
mándala y te la contestaré. Que Abacados te bendiga. Shalom Ubrajot.